Dios les bendiga, hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por acompañarnos y honrarnos también con su presencia en este primer día de la semana. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 15. Voy a permitirme leer versículos 18 al 21. Romanos capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículos 18 al 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Palabra de Dios. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la misión de la iglesia, como también la misión de la iglesia aquí en la ciudad de Springdale, Arkansas. Y tomamos como base estos versículos de Romanos capítulo 15, versículos 18 al 21, donde vemos nosotros que es bíblico poder nosotros presentar a la iglesia una misión o una visión en donde nosotros podemos trabajar con el fin de poder alcanzar la misión que nos hemos propuesto, como también la misión que nos va a facilitar también el camino para poder alcanzar nuestra visión. Y compartíamos que la visión que tenemos para este próximo año 2024 y los años que Dios nos ha de bendecir como congregación aquí en esta local, visión que es vivir para glorificar a Dios a través del cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Y esta visión la estamos estudiando en los estudios bíblicos por la mañana, para poder nosotros entender nuestra visión y saber que hemos sido llamados como creyentes para glorificar a Dios, y la manera de poder glorificar a Dios como iglesia es cumpliendo con el gran mandamiento y con la gran comisión. ¿Cómo alcanzaremos esa visión? Bueno, con nuestra misión, que es difundir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. Y hablábamos acerca de la estrategia del apóstol Pablo. Él sabía que había sido llamado por Dios para llevar el mensaje, predicar el evangelio entre los gentiles. Estaba completamente consciente de eso. Pero estratégicamente el apóstol Pablo se esforzó en eso. Y dijo él, bueno, sé que he sido llamado para llevar el mensaje. Mi estrategia es la siguiente, y la comparte con los hermanos en Roma y les dice, no voy a predicar en lugares donde Cristo ya ha sido predicado. No voy a edificar o sobreedificar sobre un fundamento ajeno, sino que él ve el trabajo y el esfuerzo que otros también han hecho por llevar el mensaje de Cristo Jesús. Su estrategia y su visión de su vida para cumplir con el gran mandamiento y su apostolado de haber sido llamado y escogido por Dios para llevar el mensaje a aquellos que aún no han recibido el mensaje de Cristo Jesús, él mismo llega a esa conclusión. Voy a predicar el evangelio, pero no donde Cristo ya ha sido predicado. Gracias a Dios que él ya ha sido predicado en estas regiones, sino que voy a llevar el mensaje donde Cristo todavía no ha sido mencionado o anunciado o predicado. Y basa su visión en un pasaje del Antiguo Testamento, en donde él mismo dice ahí en el versículo 21, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces vemos la misión del apóstol Pablo de llevar el mensaje donde Cristo no ha sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es una estrategia.
una forma brillante en donde el apóstol Pablo llega a esa conclusión. Tengo que cumplirlo, pero ¿cómo lo voy a cumplir? Bueno, lo voy a cumplir predicando el evangelio en donde Jesús no ha sido anunciado para que ellos vean y donde no ha sido escuchado para que ellos se entiendan. Fue su estrategia y fue excelente. Como él mismo lo dice, he trabajado mucho. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo Jesús. Pero como él mismo dice, no yo, sino Dios en mí. Y lo ha llevado a través de la influencia y la llenura del Espíritu Santo en su vida desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico, dice el apóstol Pablo. Bueno, cuando vemos la vida de Timoteo y la vida de Tito, no fue la misma visión de ellos que el apóstol Pablo. Su visión fue diferente, su estrategia también fue diferente, pero cumplieron con la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Bueno, como vimos la semana pasada, nuestra visión como iglesia es una visión bíblica, es una visión en donde se basa en los dos mandamientos que Cristo nos ha dado, el gran mandamiento y la gran comisión. Y vamos a vivir para glorificar a Dios a través del cumplimiento, no solamente decirlo, no solamente creerlo o abrazarlo, sino cumplir con ello, cumplir con el gran mandamiento que es llevar el mensaje, que es amar a Dios, sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante al primero, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo sé que se requiere de mucha enseñanza. Van a haber retos, van a haber obstáculos, pero si vamos a glorificar a Dios a través del cumplimiento, tenemos que vencer esos obstáculos. Y creo que como iglesia, el amor que nos va a impulsar para poder alcanzar y llevarlo, vamos a acabar con todo aquello que amenaza o se va a interponer para no alcanzar nuestra visión. Pero también nuestra misión es difundir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos. Si ustedes recuerdan allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, cuando Lucas va a hablar acerca de la vida del rey David, lo que fue toda su vida, y gracias a Dios que tenemos los salmos, tenemos los escritos también que hablaron acerca de la vida del rey desde su llamado, desde ser pastor de ovejas hasta que llegó a tomar, ¿verdad?, el trono de la casa de Israel, sus hijos, los problemas internos, los problemas familiares, los problemas aún, ¿verdad?, de amenazas de enemigos externos. Pero vemos la vida completa de David, una vida que Dios nos ha presentado en su palabra para poder alimentarnos también de la vida del rey David. Pero el diagnóstico final, el diagnóstico final de la vida de David, lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice Lucas, David, después de haber servido a su propia generación conforme a la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado entre sus padres. Fíjense qué diagnóstico divino sobre toda la vida del rey o del salmista, en donde dice que después de haber servido a su propia generación y lo hizo conforme a la voluntad de Dios, todo lo que David hizo, más que ser reconocido como el rey, más de que ser señalado como aquel que cometió adulterio o que mandó a matar a Urías Eteo y tantas cosas que él tuvo que lidiar con esos problemas internos. El diagnóstico final de Dios con relación a la vida de David es que él sirvió a su propia generación y lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, servir a nuestra propia generación. No queremos hacer mención de los nombres, no queremos hacer mención de los títulos, no queremos hacer mención de los oficios, no queremos ser reconocidos por los nombramientos, queremos ser conocidos por nuestro servicio al prójimo, por nuestro servicio a esta congregación y a esta generación, pero también queremos servir no como nosotros queremos o pensamos, sino queremos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que un día vamos a dormir, un día vamos a ser llamados a descansar. Y como dice el apóstol Juan a los hermanos, a la iglesia
En el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y así queremos que suceda con cada uno de nosotros, que cuando el Señor nos llame, que podamos descansar de nuestros trabajos. ¿Cuáles trabajos? De nuestro servicio a nuestra generación, de nuestro servicio a nuestras familias, de nuestro servicio a nuestra congregación, de saber, no solamente de ver que hemos servido y trabajado, sino que podemos descansar de nuestros trabajos. Y sí, dice el Espíritu Santo, el que da testimonio de esos trabajos, no solamente tal vez será la iglesia, pero lo que nos debe de importar a nosotros, que el que dirá sí a los trabajos de nosotros, el servicio, la obra que tú llevaste a cabo, aún de aquello que nadie se dio cuenta, solamente Dios, el Espíritu Santo dirá sí, va a dar testimonio del servicio, de la fidelidad, del trabajo de aquel que vino a morar dentro de nosotros cuando obedecimos el Evangelio y fuimos sepultados o bautizados para el perdón de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, el Consolador, que nos ha acompañado en todo nuestro peregrinar cristiano. Él dirá sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y como dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, conscientes de estas dos verdades que se van a llevar a cabo en nuestras vidas, porque se ha llevado a cabo en la vida de nuestros antepasados y de aquellos personajes que leemos y estudiamos en las Sagradas Escrituras, que descansan de sus trabajos, vivieron vidas que sirvieron a sus generaciones, no se apropiaron de los nombramientos, no buscaron aplausos, no buscaron ellos el placer del mundo, sino lo que ellos buscaron es servir. Y el servicio, hermanos, no es algo que el mundo busca. El servicio es algo que se ofrece voluntariamente en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque ejemplo nos ha dejado el Rey de Reyes y Señor de Señores para poder servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el llamado de nosotros. Por esta razón, las 6 frases que quiero compartir con ustedes, la primera es la supremacía de Dios. Una de las grandes oraciones de David, en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 22, dice David: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay Dios que se compare contigo, dice el rey David. Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Y la manera la razón por la cual podemos enaltecer el nombre de Dios es porque Dios, nos dice el salmista, ha engrandecido su nombre por las cosas hechas, por las cosas habladas, por las cosas profetizadas, por todo lo que Dios ha hecho, ha engrandecido su nombre y nosotros lo reconocemos porque lo hemos oído, lo hemos leído y lo hemos testificado también con nuestras propias vidas. En otras palabras, Dios es absolutamente supremo. Él es el ser más grande, más bello, más hermoso, más glorioso que ningún otro ser creado por la boca del Todopoderoso. Él es inigualable en todo su ser. Él es el primero, como también es el último. No hay nadie, hermanos, nadie como Dios. No hay nadie. Él es infinito, Él es eterno, Él es inmutable en su ser, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es santo, 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 Él es justo, Él es un Dios bondadoso y la verdad se ha originado en Él y de los labios de Él habla siempre verdad y la verdad de Él la hemos recibido. Por eso cuando hablamos de la supremacía de Dios, hablamos de la grandeza del Todopoderoso. ¿Qué tan importante es Él en la televisión? ¿Es Él en el trabajo?
o en la publicidad, en las películas, en el deporte, en los centros comerciales. Es lo que queremos nosotros dar a conocer por todos los medios de comunicación. Se los he mencionado, no sé la fe de aquellos deportistas, pero cómo me encanta cuando en el deporte del béisbol uno, ¿verdad?, hace un jonrón, cubre primera, segunda, tercera, y cuando llega a home plate, se dice en inglés, siempre, o sea, apuntando hacia arriba. O cuando en el boxeo se le da al boxeador la oportunidad cuando ha ganado o ha perdido. Sus primeras palabras siempre son: quiero primeramente darle las gracias a Dios. O cuando un presidente, cuando un gobernador, lo primero que hace es dar el reconocimiento al Todopoderoso. Se ve en las canchas de fútbol y soccer, en donde después de anotar un gol, brincan y saltan, pero siempre apuntando hacia arriba. Eso es glorioso, de que también en los medios de comunicación, por jovencitas, por jóvenes, por ancianos, por ancianas, que se ve en el Facebook, como también enaltecen la supremacía del Todopoderoso. Aquellos que comprenden esta declaración de misión, podemos estar completamente apasionados por la supremacía del Todopoderoso. Pero la segunda frase, hermanos, de esta misión, por la supremacía de Dios en todas las cosas, dice 1 Corintios 10:31, ya sea entonces que comamos o bebamos, o hagamos lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Comer y beber son representativos de lo ordinario y de lo mundano. El punto es este: no pienses que la supremacía de Dios tiene que ver con nuestros servicios de adoración o misiones o enseñanza bíblica. Tiene que ver con lo ordinario. Tiene que ver con hacer tortillas, bebidas, con tareas escolares, visitas médicas, con autos usados, con el internet, con todo y en todas las cosas. Buscamos difundir la supremacía de Dios en todas las cosas. Nuestra misión, hermanos, iglesia, es empapar la vida nuestra y la vida de nuestro prójimo con la supremacía de Dios en todo. Si está en casa limpiando, si está en el trabajo trabajando, si está en el mercado comprando, si está estudiando en la escuela, en todo, que Dios sea supremo en todas las cosas, que no exista un lugar donde Dios no es declarado supremo por la actividad diaria de nuestras vidas. Todo, en todas las cosas. Nuestra misión es vivir en la presencia de Dios, en cada momento de cada día, donde quiera que estemos, que podamos disfrutar de la supremacía de Dios. Cuando salimos de vacaciones, que es el sábado, son las 9 de la noche el sábado, está uno de vacaciones ahí en Cancún, en Hawái. Es el sábado, dice uno, bueno, pues mañana es el día del Señor. Sí, estamos de vacaciones. En todas las cosas, la supremacía de Dios. Porque en todas las cosas, Jehová Dios de los ejércitos vela por ti y por mí. Aún en mis noches de descanso, Jehová de los ejércitos vela por mí. Está pendiente aún de mi dormir. Por eso dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo que dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. La supremacía de Dios en todas las cosas. Aunque nuestros hijos nos cuestionen, estamos de vacaciones, ¿a poco el domingo tenemos que buscar una iglesia? Gracias a Dios, porque es una expresión de nuestra fidelidad a la supremacía de Dios. Recuerdo en una ocasión, están grabando, fuimos a Rosarito
Y un hermano me preguntó, oh hermano, todo le estuvo excelente. Y luego me dice, ¿y el domingo, hermano, dónde se reunieron cuando estaban en el Rosario? Dije, mira hermano, no nos reunimos. Y han visto esos semblantes que están, oh hermano, platicando y de repente. Y le dije, hermano, déjame explicarte, o sea, yo sé, no tengo excusa. Es que me había enfermado. Comí unos tacos tan ricos ahí en Rosarito que me hicieron daño. Estuve visitando se me fue el baño como 3-4 veces en la noche. Créeme, hermano, no pude. Dice, sí, hermano. La próxima. No, me dejó. Si Dios es supremo ¿qué? ¿Verdad que sí? En todo, hermanos. En todas las cosas. Tercera declaración, pasión. ¿Qué es pasión? Una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Es una palabra arriesgada, es arriesgada. Porque la palabra pasión significa celo, entusiasmo, fervor, ardor, seriedad, entrega total, lo que significa la palabra pasión. El punto es encontrar una manera de transmitir la intensidad que es que en mi corazón siente por la supremacía de Dios. David, el salmista, usa una palabra. Porque cuando él piensa en la gloria de Jehová, él dice, mi corazón no puede contenerlo todo. Y dice el salmista, ensancha mi corazón. La palabra ensanchar es, haz más grande mi corazón. ¿Para qué quieres un corazón más grande? Para poder contener la majestuosidad de toda tu creación. Estoy apasionado por todo lo que haces, la forma en que has diseñado todas las cosas, la manera en que a mí me has diseñado en el vientre de mi madre. Dame un corazón más grande, ensancha mi corazón, porque siento que voy a estallar. Eso es pasión, hermanos. Es encontrar una manera de poder transmitir la intensidad por la pasión de la gloria del Todopoderoso, de la supremacía de Dios. Es estar locamente enamorado de Dios. Jóvenes, jovencitas, es encontrar una manera de estallar, de no quedarse con aquello, sino permitir que fluya como un manantial, que estás enamorado del Todopoderoso. Eso es pasión. Es un intento de capturar en una palabra lo que David sintió cuando dijo, oh Dios, el Salmo 63, versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré, dice el salmista, fervientemente, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en una tierra seca y cansada o árida, donde no hay agua. Te busco fervientemente, dice David, mi alma tiene sed de ti. Eso es pasión, hermanos. Buscar fervientemente, sedientemente. Anhelas. Estas son las palabras de un deseo apasionado. Y nuestra misión es esa. Demostrar pasión por la supremacía de Dios. La cuarta expresión para el gozo. Una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Para el gozo. Para el gozo. ¿Qué dice Filipenses 4:4? ¿Se acuerdan? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos en el Señor. El gozo cristiano es deleite producido por el Espíritu Santo que experimentamos todos los que hemos sido redimidos. Todos los que hemos sido redimidos. Es el deleite producido por el Espíritu Santo. Por eso el gozo es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo.
Es el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive gozosamente dentro de nosotros y que se expresa en mi sonrisa, se expresa en mi mano abierta, en el abrazo, y que debe de expresarse en todas las cosas debido a la supremacía del Todopoderoso. Dice el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, y en ella y en esa diestra hay placeres para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista, y en tu diestra hay placeres incalculables. Placer tras placer tras placer. Es inagotable y es para siempre. Tu diestra siempre encontraremos placer. Tu presencia es plenitud de gozo. Por eso en medio de las pruebas y tribulaciones podemos encontrar el gozo. Como dice el profeta, el gozo de Dios es fuerza para nosotros. Dice Salmos 95, versículos 2 y 3. Gritémosle con alegría, con salmos, porque Jehová es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. Dice el salmista, gritémosle, aclamemos en voz fuerte y alta al nombre del Todopoderoso. Grita alegremente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande y porque es un Dios supremo. Su supremacía es dada a conocer en todas las cosas. Y número 5, la quinta expresión, de todos los pueblos. Una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para la alegría, hermanos, de todos los pueblos. Dice el salmista en el capítulo 67, versículos 3 y 4, dice, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren y canten de gozo, dice el salmista. Salmo 67, versículos 3 y 4, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren y canten de gozo, dice el salmista. Para el gozo de todos los pueblos. Es un honor llevar el mensaje. Cuando llevamos el mensaje, sí, es un mensaje que a veces es rechazado por lo que contiene. Pero cuando uno escucha y es persuadido por ese mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para transformar, para cambiar, para salvar, cuando uno escucha y es transformado, encuentra el gozo de la salvación, el gozo por la supremacía de Dios, y no quiere detenerlo, quiere también compartirlo, difundirlo, propagarlo, porque uno vive en ese gozo, uno se deleita en la grandeza de Dios, de lo que Él es, de lo que Él dice, de lo que Él hace, que las naciones se alegren y canten de alegría. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, todo lo he llenado de Cristo Jesús, para que aquellos que han sido alcanzados tengan una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, ya sea que coman, ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa, lo hagan para la gloria del Señor, pero también que todos los pueblos sean expuestos a esta bendición para el gozo de todas las naciones, que todos disfruten de una relación íntima con Dios, de poder caminar con Él. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 24, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice el Señor. Y la última palabra que quiero compartir con ustedes es la palabra difundir. ¿Qué significa la palabra difundir? Difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. La palabra difundir da a entender esparcir. Si todas estas cosas son así, si Dios es la realidad suprema en el universo, si está relacionado con todas las cosas, se despierta una pasión por la supremacía de Dios en todos los que llegan a conocerlo. Si esa es la fuente de su gozo y profundo gozo eterno, debemos difundirlo, expandirlo, debemos propagarlo, debemos comunicarlo, pero comunicarlo apasionadamente. No podemos retener o paralizar este mensaje, no podemos ocultarlo, debemos nosotros difundirlo.
Existimos para difundir una pasión por la supremacía de Dios. ¿Cómo? Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está siempre gozosos. Siempre gozosos. Otra vez dice el apóstol Pablo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en él, Señor. Regocijémonos en la majestuosidad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué impulsa esta misión? El amor. ¿Dónde está el amor en nuestra declaración de misión? La respuesta es que nuestra declaración de misión es una definición de amor. Porque amamos a Dios y somos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos, vamos a difundir, vamos a propagar, vamos a hacer llegar el mensaje para que se despierta en ellos una pasión por la supremacía de Dios, de que Dios está en todas las cosas y que podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y cómo vamos a cumplir todo esto? Bueno, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a vivir para glorificar a Dios a través del cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. Y es un trabajo, es una misión de vida, es un propósito congregacional. La misión del apóstol Pablo fue no edificar sobre un fundamento ajeno. Nuestra misión es vamos a difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos glorificar a Dios viviendo o cumpliendo con el gran mandamiento y la gran comisión. Porque uno me invita a glorificarlo a Él, me invita a amar, pero también otro me invita a llevar el mensaje, edificar, instruir, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y hay que difundir esa pasión, porque si no hay pasión, no hay actividad. Cuando no hay pasión por la supremacía de Dios, y yo quiero establecer pasión por la supremacía de la iglesia, te vas a desanimar. Pasión por la supremacía de cualquier persona que pongas ahí, te vas a desanimar. Cuando uno tiene a la iglesia como su prioridad, te vas a desanimar. Cuando tú tienes el nombre de una persona como la pasión, te vas a desanimar. Como iglesia, vamos a difundir una pasión por la supremacía de Dios. El Dios inigualable. El Dios que se ha dado un nombre y lo ha engrandecido y que es incomparable. Es el nombre de ese Dios. Y lo vamos a glorificar en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. Pero vamos a comenzar ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? Aquí vamos a comenzar. Aquí. Porque si de aquí salimos, no hay pasión, no hay ánimo. No se trata de nosotros. Se trata del nombre de Cristo, del nombre de Dios. Somos una iglesia de más de, bueno, ya lo mencioné en la mañana. Creo que es tiempo de que la iniciativa sea propia. Que se inicie en nosotros. ¿Sí, hermanos? No lo vamos a lograr sin ti. No lo vamos a lograr. No te opongas a lo que es de Dios. Hay que vivir para glorificar a Dios a través del cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. ¿Podemos hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Para la gloria de Dios Padre. Voy a estar dando más información. Ya están unas hojas. Si Dios quiere, para el próximo domingo va a estar una hoja de los ministerios. Vengan los domingos en la mañana si pueden temprano. Bueno, si pueden, les espero aquí antes de iniciar a las 9:30. Vamos a utilizar ese espacio para poder hablar de la misión. Los hermanos que estuvieron aquí en la mañana escucharon
Pero mi invitación hoy en esta tarde, en esta mañana, hermanos, que abracemos la visión, que nuestra visión de vida es vivir para glorificar a Dios en todas las cosas a través del cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Vamos a estar de pie, vamos a cantar glorias a su nombre. Y vamos a estar a la expectativa de lo que Dios ya está haciendo y va a seguir haciendo.